Aminas, repaso general. Voy a haceros un tutorial que recoja lo más fundamental de las aminas, cómo se obtienen y qué reacciones ponen en los exámenes. Vamos a empezar por la obtención de las aminas. Tener presente que la amina es la función nitrogenada más reducida. Fijaros que en una amina ya no os encontráis átomos de oxígeno, ni dobles ni triples enlaces. Por ello, los métodos más usuales para obtener aminas son aquellos donde se parten de funciones nitrogenadas que tienen oxígeno en más o en menos cantidad, que puede estar en el oxígeno, en el nitrógeno, puede ser que esté en el carbono vecino, como puede ser el caso de las amidas, o que tengan dobles o triples enlaces, como en las iminas o en los grupos cianuros. La reducción de todos estos compuestos con diversos reactivos que conllevan la pérdida del oxígeno y la sustitución por átomos de oxígeno os llevarán a la formación de la amina. Indudablemente hay otros métodos que son un poquito especialitos y que los tendremos que estudiar aparte, como puede ser la síntesis de Gabriel. Para hacer la síntesis de Gabriel se emplea un reactivo especial que es la ftalimida de sodio-potasio, que haciéndolo reaccionar con un derivado halogenado os permite obtener la imida sustituida, haciéndole una hidrólisis en medio ácido o en medio alcalino con tiempo de reacción prolongado y en caliente, romperéis las dos funciones amídicas y lograréis la formación de la amina liberando el ácido ftálico. También hay una reacción muy especial, ciertamente muy complicada, que se llama la degradación-transposición de amidas de Hofmann, que aquí os he hecho un mecanismo bastante guarrete, donde veréis que hay una amida que con bromo en medio alcalino en exceso se forma bromuro de sodio, se pierden dos moléculas de agua y también se pierde CO3Na2, formando la amina de un átomo de carbono menos. Por tanto, aquí en este esquema podéis ver todos los métodos que usualmente se van a emplear. La reducción de nitrocompuestos con clorhídrico estaño, tetrahidruro aluminato de litio o hidrógeno metal, la reducción de nitrosos compuestos con tetrahidruro aluminato de litio, la reducción de las amidas, la hidrogenación de las iminas o bases de SIF, la hidrogenación y por último estos dos métodos especiales que os he dicho, como son la síntesis de Gabriel o la reacción de degradación-transposición de Hofmann. Bien, una vez que hemos obtenido las aminas, vamos a ver qué reacciones nos podemos encontrar. Tendremos en consideración que hay dos tipos de aminas, las aminas alifáticas y las aminas aromáticas. Algunas reacciones son especiales de las aminas aromáticas o de las aminas alifáticas. Bien, en primer lugar hablaremos de la basicidad. Todos los compuestos de tipo amínico están caracterizados por ceder el par de electrones a un protón y por tanto comportarse como una base. Una amina terciaria es más básica que una amina secundaria, esta a su vez más que una amina primaria y esta que el amoníaco. Las anilinas son 1.000.000 de veces menos básicas que el amoníaco, pero los grupos electrondadores o grupos electroatractores afectan a esa basicidad. Los agrupamientos electrondadores en las aminas aromáticas, como las anilinas, incrementan la basicidad al meter electrones dentro del sistema. Al intentar extraer esos electrones del sistema, lo que sucede con los grupos electroatractores, como es el grupo nitro, el grupo acilo, un agrupamiento nitrilo, esos agrupamientos disminuyen la basicidad. Bien, como nucleófilos son capaces de dar las siguientes reacciones. He incluido algunas que no son propiamente de reacciones con nucleófilos, pero para no organizar mucho lío las hemos puesto aquí todas juntitas. Con los derivados halogenados se da la reacción exhaustiva de alquilación para formar las sales de amonio cuaternario, que posteriormente se transforman en las bases para hacer la química de las bases de amonio cuaternario con la famosa degradación de bases de amonio de Hofmann. Tratando con compuestos de carbonilo, dependiendo de si la amina es primaria o secundaria, se pueden formar las iminas o bases de SIF o las enaminas. Haciéndolo reaccionar con los haluros o bien con los anhídridos, se forman las amidas que se utilizan sobre todo en la química de las anilinas para hacer reacciones de protección. Una reacción importantísima que sale siempre en los exámenes es tratar con nitrito de sodio en exceso de clorhídrico a baja temperatura para formar las sales de diazonio. Si a las aminas las tratáis con agua oxigenada, desarrollan procesos de oxidación. En concreto, las aminas terciarias con agua oxigenada desarrollan los N-óxidos que luego preguntan sobre ellos la famosa reacción de eliminación de Cope. Bien, estas mismas reacciones os las he recogido aquí
desarrollándolas un poquito más, aquí podéis ver que una amina secundaria, la pirrolidina con yoduro de metilo, forma la sal de amonio y luego la base de amonio cuaternario y hacer la reacción de eliminación de Hofmann. Aquí estoy haciendo una reacción de N-acilación. Ya sabéis que en la anilina el nitrógeno es más reactivo que las posiciones ortopara. Por tanto, al tratar con un haluro de ácido se desarrolla la reacción de N-acilación formando la amida. Con los compuestos de carbonilo se desarrollan las reacciones de condensación. Se pierde una molécula de agua entre el oxígeno y el nitrógeno y se forman las iminas o bases de Sif. Tratando con agua oxigenada desarrolláis la formación de los N-óxidos y luego tenéis la reacción de Cope, que ya os he advertido que sale mucho en farmacia de la Complu. Tratando con nitrito de sodio en exceso de clorhídrico a una amina primaria se conduce a la formación de la correspondiente sal de diazonio. Bien, más allá de lo que hemos visto antes, vamos a recuperar todos los compuestos nitrogenados que tenéis que conocer y no confundir. Las aminas son alquil o aril derivados de amoníaco, son básicas, y las anilinas son 1.000.000 de veces menos básicas que el amoníaco. Las amidas son acil derivados del amoníaco y son anfóteras. Observar que el nitrógeno tiene un radical acilo, acil derivados. Y si es un acil derivado de un ácido dicarboxílico como el ácido ftálico, se forman unos compuestos que se conocen con el nombre de imida y que tienen características ácidas. Recordar, las aminas son básicas, las amidas son anfóteras y las imidas, en cambio, son ácidas. Bien, vamos a continuar con este otro esquema. En este otro esquema os recuerdo el comportamiento de las aminas aromáticas, en concreto de la anilina, que no olvidéis la superior reactividad del nitrógeno contra los nucleófilos que las posiciones ortopara. Por eso, si queréis trabajar sobre el anillo aromático de la anilina, hace falta desarrollar la reacción de protección. Bien, vamos a ver qué tenemos por aquí. Aquí tenéis una anilina que os la he pintado en 3D, os la he dibujado en 3D. Aquí mi gato me está haciendo compañía, viene a ver qué sucede con las anilinas, está muy interesado. Las anilinas siempre les ha llamado mucho la atención a mis gatitas. Bueno, aquí os hablo de la basicidad, que tengo el amoníaco, que es 1.000.000 de veces más básico. Se me queda aquí hablando. Vamos a ver quién eres. Bueno, mira, gatita. Bueno, mi gatita, como podéis ver, me da una estupenda compañía. Amoníaco, anilinas sustituidas con grupos electrodadores, electroatractores. Recordar, 1.000.000 de veces menos básica que el amoníaco. Pero los grupos dadores aumentan la basicidad con respecto a la anilina y los grupos electroatractores lo que hacen es disminuirla. Las 5 grandes reacciones que tenéis en las anilinas, que yo siempre digo que son las que tenéis que conocer, son las siguientes. Con derivados halogenados formar las sales de amonio. Bueno, voy a quitar la gatita de aquí encima porque me parece que me está incordiando. Con los derivados halogenados, las sales de amonio, con los carbonilos, las iminas o las enaminas, con los haluros o anhídridos de ácido forman las amidas, con nitrito de sodio en exceso de clorhídrico sabéis que se forman las sales de diazonio, y aquí os recuerdo la técnica para nitrar o bromar una anilina que no os podéis olvidar de hacer la reacción de protección. La anilina la trato con un haluro o con un anhídrido de ácido y formo una amida. Ahora es el momento de desarrollar la reacción de nitración o de bromación y posteriormente proceder al desarrollo de la hidrólisis para liberar de nuevo el grupo amino. Bien, aquí tengo un recopilatorio de todas las reacciones que suceden en las aminas según sean primarias, secundarias o terciarias. Entiendo que las más interesantes son las aminas primarias, secundarias y terciarias frente a la acción del nitrito de sodio en exceso de clorhídrico. Si la amina es primaria, se obtiene la sal de diazonio. Con la amina primaria se obtiene la sal de diazonio. Con la amina secundaria la reacción comienza, pero digamos que se encasquilla a mitad de camino y se queda en el N-nitroso compuesto. Y la amina terciaria pues no puede reaccionar en el nitrógeno y como las posiciones ortopara están reactivadas, ahí se hace una sustitución electrofílica aromática y por tanto aparece la para-nitroso amina sustituida. Bien, con carbonilos, con haluros o anhídridos de ácido se forman las amidas, con compuestos de carbonilo se desarrollan las iminas o las enaminas. Vamos a continuar con nuestros esquemas para tener la visión global de todo lo que pueden preguntar. Y aquí tenéis
la técnica por la que una molécula de benceno se trata con mezcla sulfonítrica y se reduce obteniendo la anilina. Y como esa anilina, tratada a continuación con nitrito de sodio en exceso de clorhídrico a baja temperatura, se obtiene la correspondiente sal de diazonio. La sal de diazonio, ya sabéis que las reacciones más importantes que tiene son las reacciones de descomposición con yoduro cuproso, con yoduro de potasio a 20 grados, se forma iodobenceno, cloruro cuproso, clorobenceno, bromuro cuproso se forma bromobenceno, con el ácido tetrafluorobórico y tetrafluororato de sodio se descompone en trifluoruro de boro, nitrógeno y obtenemos fluorobenceno, con cianuro cuproso se obtiene benzonitrilo, con agua en medio ácido se obtiene fenol, con nitrito de sodio se transforma en alcalá en el nitrobenceno. Ojo, el nitrobenceno se podía haber obtenido por oxidación directa de la anilina con ácido trifluoroperacético. Y aquí tenéis probablemente la más interesante de todas, hipofosforoso y agua. La reacción de Gries se descompone liberando nitrógeno 2 y entra un hidrógeno, pero nosotros previamente hemos podido aprovechar cuando era nitrobenceno o cuando era anilina para introducir en el benceno sustituyentes colocados, ubicados de forma extraña, de forma estrambótica. Y aquí en esta esquinita tenéis otra reacción que hay que conocer y que es una sustitución electrofílica donde el electrófilo es la sal de diazonio, con anillos aromáticos fuertemente activados y mediante el mecanismo general de la sustitución electrofílica se obtienen los colorantes azoicos. Bien, a muchos de vosotros os intriga la manera en la que un compuesto de diazonio se descompone. Aquí tenéis un benceno, aquí tenéis el solapamiento con el nitrógeno 2, con los dos nitrógenos, que es la función diazonio, y debéis pensar que el simple calentamiento que hace que aumente el nivel de vibración de los enlaces hace que se separe el nitrógeno 2 y me quede el catión benzonio, una carga positiva, un orbital vacío. Ojo, este orbital vacío es ortogonal al sistema aromático, por tanto no es resonante. Y a ese orbital vacío es al que le entra el ion cloruro, el bromuro, el cianuro, el OH, el que le entra al nucleófilo. Por eso a estas reacciones se las conoce con el nombre de sustitución nucleofílica. Bien, aquí hemos visto este esquema, ya lo hemos analizado, y por último aquí tengo este otro donde os hablo de nuevo del comportamiento de un benceno con mezcla sulfonítrica mediante la sustitución electrofílica aromática desarrolla la obtención del nitrobenceno, que es un grupo electroatractor, electro-withdrawal group, y entonces con estaño clorhídrico, mediante un proceso de reducción, vamos a transformarlo en el grupo amina. El grupo amina es el grupo más activante que hay, tan activante que conviene restarle potencia, haciéndole una reacción de protección como hemos comentado anteriormente. Este agrupamiento amina primaria con nitrito de sodio, exceso de clorhídrico a 0,5 grados, se obtiene la sal de diazonio. Aquí os dejo el dibujo en 3D, donde están los dos electrones que al moverse se terminan yendo con el nitrógeno, dejándome el catión benzonio. Mucho cuidado con confundir un orbital vacío que está formando parte del sistema de electrones de la nube aromática, que son los intermedios de Wheeland. Esto es lo que se produce cuando vosotros hacéis una sustitución electrofílica aromática, cuando bromáis, nitráis, sulfonáis, aciláis, alquiláis, y la carga positiva es resonante con el resto de los electrones del sistema. No así cuando formáis el catión benzonio. El catión benzonio se forma cuando se descompone una sal de diazonio, y ese catión benzonio, ojo, ojito, no es resonante.